Buenas tardes a todos y quiero decir que para mí es una alegría que me inviten de Montevideo. Yo vengo con mucho gusto a Montevideo y es también una alegría y una oportunidad intercambiar con los colegas uruguayos. La idea de hoy no es una conferencia. Cuando me dicen, vas a dar una conferencia, siempre me produce cierto como temor. Es compartir con ustedes, conversar con ustedes una serie de reflexiones que hemos acumulado, yo y mi equipo, a través de unos cuantos años de trabajo con la escuela media y de ver cómo esta institución va recepcionando o no, o va procesando de alguna manera una serie de, nuevos mandatos, nuevas situaciones que están en el contexto social y en el contexto cultural. Lo que viene pasando en los últimos años es que, por un lado, para la escuela media, yo voy a referirme a la escuela media, habrá algunas cosas que sirvan para pensar la escuela primaria también, por supuesto. Pero lo que viene pasando con respecto a la escuela media es que hay un mandato social, un mandato desde los estados, de universalización, de ampliar la inclusión de toda la población en la educación media y una dificultad muy fuerte para hacerlo. Porque esto se está haciendo en general manteniendo la estructura de la escuela tradicional, que es justamente la institución que anteriormente, durante, va expulsando a esos chicos que se quieren mantener dentro de la escuela. Allí se están haciendo ensayos en la Argentina, se están haciendo ensayos en Uruguay. No es mi idea trabajar sobre esos ensayos hoy. Y algunos cambios en los formatos escolares. Pero quiero decir, la escuela media tiene esa demanda fuerte. Y por otro lado, una de las cosas que está amenazando a la escuela media y que está procesada con mayor dificultad es el cambio cultural, que en los últimos 40 años la sociedad ha reconfigurado la cultura. En general estos dos elementos se trabajan como separados, como si una cosa fuera pensar en incluir más chicos en la escuela y otra cosa fuera pensar cambios que tengan que ver con dar respuestas a las modificaciones o a la reconfiguración cultural. En mi opinión, y algo voy a decir al final, sería bueno que empezáramos por la cultura, porque esta brinda ahora una oportunidad muy grande de mejorar las posibilidades de incluir más chicos en la escuela. Lo primero que se me ocurre señalar para poder empezar una conversación sobre el cambio cultural es que la escuela no puede ser pensada como una institución de la naturaleza, sino que la escuela es una institución histórica y socialmente construida en un determinado momento de la historia. Y como tal, está armada, organizada, pensada, ha construido una cultura con referencia a el medio en el cual se constituyó y se instituyó, con las exigencias políticas y con las condiciones tecnológicas del momento en que se construyó la escuela. De modo que cuando esto cambia, el momento histórico cambia, las referencias de la escuela desaparecen o se han modificado. Y eso es uno de los temas
que en muchos casos se caracteriza como la crisis de la escuela. Y la verdad que la crisis es justamente que las instituciones son redes que se articulan a funciones, necesidades históricas, necesidades políticas, condiciones culturales. Y resulta que en gran medida la escuela aparece como desgajada de esa red que ha cambiado. El ejemplo más evidente es que la escuela supone en general una familia que ya no existe, por ejemplo. En los últimos, yo diría más años, ¿no? Desde los 60, más o menos, de los 50 y los 60, las familias han empezado a cambiar fuertemente, gracias a que las mujeres, bueno, básicamente por el cambio de lugar de las mujeres. Aquí somos mayoría, así que, bueno, puedo soportar la mirada machista, digamos, en el sentido de esto, digo, pero las mujeres han sido las grandes transformadoras de la familia y con ello de muchas más cosas de las que nos imaginamos, ¿no? No solamente la forma en que vive la familia, sino los vínculos y, bueno, toda una serie de derivaciones. No es nuestro tema, pero es para mostrar que la escuela ha estado atada a una red de instituciones, ligada a una trama de instituciones que ya están cambiando fuertemente y que entonces aparece desgajada, desanclada de esa trama. Pero lo que me importa hoy es compartir con ustedes una serie de temas que tienen que ver con el cambio cultural. Los estados, en general, han pensado el cambio cultural como nada más que como la visión de la computadora. Entonces, se ha limitado el tema del cambio cultural a bueno, ahora hay computadoras y hay que hacer presente las computadoras. Creo que tampoco los estados y los gobiernos se dieron cuenta de lo que metían en la escuela cuando metían a la computadora y la capacidad transformadora que tiene la computadora cuando ya está instalada en la escuela. Pero pensar el cambio cultural es, bueno, tiene connotaciones muy complejas. Yo quiero señalar aquellas que me parece que impactan mucho más, que impactan fundamentalmente en la institución escolar. En primer lugar, el primer elemento que vale la pena señalar es el tema del cambio de las subjetividades de los jóvenes. Desde hace 30 años hay una producción muy interesante de sociología juvenil, hay una serie de juvenólogos, hay una serie de analistas culturales de los jóvenes, porque efectivamente estas nuevas generaciones aparecen como generaciones muy diferentes a las generaciones anteriores. Entonces hay un esfuerzo de conceptualización, de interrogar a esa nueva generación para entender y comprender quiénes son, cómo son esos jóvenes. Al mismo tiempo, hay una presencia en la sociología de un interrogante sobre las subjetividades. Una de las cosas que pasa es que el mapa epistemológico, de lo cual vamos a hablar más adelante, de la modernidad, el mapa epistemológico positivista,
pensó el saber y el conocimiento como en compartimentos estancos, ¿no? Y en el análisis de ese sujeto, son las personas, los individuos, se pensó que había una ciencia que estudiaba al individuo en su articulación con los otros y como actor colectivo, y otra que estudiaba su subjetividad, otra ciencia que es la psicología, una la sociología y otra la psicología. Como asistimos a un borramiento de las fronteras, a una destrucción de esa parcelación del saber, nos encontramos que aparecen perspectivas nuevas, que se modifica el mapa epistemológico, aparecen perspectivas nuevas y tenemos allí estudios sociológicos, pero que se ocupan de la subjetividad de las personas, de lo que pasa con esos sujetos cuando las situaciones en que viven se modifican. Bueno, entonces hay una serie de estudios que trabajan sobre los jóvenes y sobre la subjetividad de los jóvenes. Allí hay un autor, para lo que nos interesa, que es Bifo Vilardi, me parece que habla de la generación alfa. Este autor, que es, ¿cómo puedo decir?, alguien que se juega fuerte en este sentido, dice que el medio comunicacional en que se desarrollan las nuevas generaciones modifica fuertemente las formas, o modifica, ¿para qué fuertemente? Modifica las formas en que estas nuevas generaciones se articulan con el mundo e interpretan el mundo en que viven. Entonces, Bifo va a decir, las nuevas tecnologías o las tecnologías de la comunicación, aquellas generaciones que nacieron en un mundo denso en materia de tecnologías de comunicación, aprenden de una manera diferente, porque estos elementos tecnológicos ponen en movimiento, ponen en actividad neuronas y formas de conocer que antes no estaban activas. Discúlpenme, yo de esto repito lo que dice Bifo, pero de hecho hay toda una corriente de la psicología cognitiva que está planteando esto. Esto quiere decir que no se trata de jóvenes que les gusta otra música, que se visten distinto, que no les interesa la política, sino para lo que nos importa desde la escuela, que están interactuando con el mundo, están interrogando el mundo y obteniendo la información del mundo de una forma muy distinta de lo que lo hacemos los adultos. En general uno, conversa con los docentes, yo converso mucho con docentes de la educación secundaria y bueno, la idea es que, ¿qué hacer para interesar a este chico o qué temas tengo que pensar para engancharlos, ¿no? Para sostenerlos? Y más bien no se trata de qué temas, sino de cómo hacer la transferencia y en qué medida la transferencia que hace la escuela puede ser recibida por esos chicos que aprenden, chicos jóvenes, que están aprendiendo de una forma muy diferente de la que aprendimos nosotros. Hay otros autores que han trabajado el tema de la ruptura generacional.
¿no? La autora más citada, más conocida, es Margaret Mead. ¿Por qué? Porque es una precursora, porque pensó esto en los años 60, ¿no? Y ella habló de la existencia de 3 generaciones. La generación, la generación bueno, estos son los años, ¿no? Bueno, no tiene... la prosfigurativa, pero por suerte la neurona todavía encuentra la palabra, ¿no? Yo digo, bueno, lo terrible va a ser cuando no la encuentre. Bueno, la generación posfigurativa, la generación que aprende cómo articularse y dialogar con el mundo de sus padres, de la generación anterior. La generación configurativa, aquella generación que asiste junto a sus hijos a un cambio en los sistemas tecnológicos y de información y que aprende junto con sus hijos o junto con las otras generaciones, las generaciones muy jóvenes, cómo articularse con el mundo en que vive. Y después habla de las generaciones prefigurativas. Son aquellas generaciones que aprenden solas, sin los adultos, a conectarse con el mundo en que viven, porque los saberes, los conocimientos que traen los adultos son saberes y conocimientos que, bueno, no les son del todo útiles para poder dialogar con el mundo en que viven. Este tema, entonces, Margaret Mead habla de una generación que es inmigrante en el mundo presente, digamos, que no es nativa de ese mundo, sino que viene del mundo anterior y trata de incorporarse a ese mundo que es el mundo natural de las nuevas generaciones, pero no es el mundo natural de los adultos. Margaret Mead hace un trabajo interesante, una reflexión interesante. Yo pienso que esto pasaba en los 60, nosotros pensábamos en otras cosas tan diferentes, ¿no? Planteando cómo se juega el tema de la autoridad cultural, tema bueno, muy ventilado en el campo de la educación, y en la Argentina les digo que terriblemente discutido. ¿Cómo funciona el tema de la autoridad cultural cuando hay estas rupturas o estas diferencias en el campo de bueno, de la incorporación de los nuevos medios o de los medios con que dialogar con el mundo en que se está inserto? Esto uno puede... Bueno, y entonces lo que va a decir Margaret Mead, en un momento la autoridad está en el pasado y por eso está en los adultos. El saber que se aparece como legítimo es el saber construido y acumulado en el pasado, y hay otro momento donde el saber y válido está en el futuro y no en el pasado. Por eso hay un momento en que la autoridad cultural aparece compartida o en manos de las nuevas generaciones. Entonces el tema de la autoridad, que en la Argentina, ustedes saben que en la Argentina hay una saturación de explicaciones psicológicas para todo,
Básicamente, si ustedes conversan en Buenos Aires, ¿no? Entonces, todo pasa, siempre alguien te interpreta, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que...? Bueno, pero han aparecido discursos muy, muy interesantes respecto de qué pasa con la autoridad y entonces qué pasa con la ley, con los padres, si los padres sostienen la ley o no sostienen la ley, y bueno, y en realidad y que los padres son irresponsables y que no ejercen la autoridad sobre los hijos y demás. En realidad, el tema hoy de la autoridad en las sociedades no es responsabilidad de adultos que no asumen, sino hay un tema de modificación, de cambio en aquellos saberes que aparecen como los saberes que se corresponden o necesarios o relevantes para articularse al mundo actual. Yo voy a pedirle a que pase un video, pero quiero contar una pequeñísima anécdota que ilustra. Yo ya estoy jubilada en alguna línea, por suerte no me jubilaré en otras, pero bueno. Entonces a veces voy a la ANSES. La ANSES es la institución de los jubilados, digamos, donde tienen que hacer los trámites. Entonces voy y ahí delante de mí una señora bastante mayor que yo y le dice, bueno, vengo a hacer este trámite. Y el señor que le dice, bueno, no, mire, esto por internet. ¿Cómo? No, esto acá no se hace, no es presencial, no necesita venir, señora, vaya y por internet. Y entonces la mujer le dice, ¿internet? No, mire, pero yo no sé, no. ¿Pero cómo? No tengo computadora, dice la mujer, yo no entiendo nada de eso. ¿Cómo? ¿No tiene un hijo? ¿No tiene una hija? Bueno, no tiene un vecino, no tiene un chico cerca que le diga cómo hacer un trámite estúpido en el internet, le dice. Porque son muy malos, ¿no? Entonces, la señora se iba achicando y dice, bueno, no sé. Bueno, sí, señora, busque, señora, el que sigue, y ahí la dejó. Bueno, por supuesto, los señores del ANSES, de la FIP, todos esos organismos están entrenados para hacer sufrir a la gente, digo, ¿no? Y además el Internet es un buen pretexto para sacarse de encima quienes van allí a hacer el trámite y hacer rápido. Váyase a su casa, haga por lo Internet y qué sé yo. Pero ahí yo también trataba a veces de hacer algunos trámites al ANSES por internet, a veces me salen y a veces no. Y cuando no me salen llamo a mi hijo, que antes vivía en mi casa, ahora ya no vive más en mi casa, así que entonces tampoco lo puedo resolver, ¿entienden? Entonces hay evidentemente una capacidad de las nuevas generaciones de navegar en el mundo que los mayores somos inmigrantes, tratamos, bueno, lo usamos, yo uso internet todo el tiempo, no puedo vivir sin internet, pero de cualquier manera hay una predisposición natural a poder entender todo lo que tiene que ver con estas nuevas tecnologías de comunicación y nosotros, los más adultos, tenemos una predisposición natural a entender fácilmente otras tecnologías, que son las tecnologías del libro, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, a mí me dan un libro, si es de ciencias sociales y si es de educación, lo abro, miro el índice, miro algo de la bibliografía y ya algo del libro sé. Ya algo del libro sé de qué se trata y tengo criterio para evaluar con poca cosa un libro, con poca cosa, después lo podré leer y demás, pero bueno, de la misma manera
que me parás frente a un aparato que no conozco, un videojuego, por ejemplo, y no tengo esa predisposición natural a usar el videojuego. Cuando yo entendí lo que había que hacer, los chicos, el que está jugando, ya lo terminó, ¿entienden? Y yo estoy empezando a sospechar qué es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque está lleno de íconos, porque está lleno de cosas que no son mi código natural. Yo siempre espero, como me dijo mi hijo, pues siempre esperas que aparezca un cartel que diga: señora, si usted desea, entonces toque un texto. Lo ideal para mí sería que todo viniera con un texto explicativo, porque esa es la tecnología con lo que yo aprendí y aprendo. Y en cambio, los pibes cuando ven el folleto de instrucción, lo tiran, aprenden de otra manera. Bueno, entonces hay un pequeñísimo video que muestra, un brevísimo video, que muestra esta situación de ruptura generacional Vamos. Hijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, pa, decime. ¿Qué es el portal web de personal? Un portal web es como una página web, pero especialmente hecha para un celular. Son mucho más fáciles. ¿Y cómo hago para entrar? Mira, para entrar tenés que apretar acá donde dice acceso a internet y ya puedes navegar por el portal web. ¿Y para qué sirve? Te puedes bajar juegos, videos, puedes usar el Messenger, te puedes bajar Full MP3. ¿Full MP qué? Full MP3, pa. Son canciones pero completas, por eso lo de Full. Gracias, hijo. Son tan lindos a veces. En junio navega gratis en personal web y bajate los contenidos que más te gusten. Bueno, cuando apareció esta, es una propaganda. Hijo. Por lo menos yo la vi poco. Yo me reía porque en la Flaxo, donde yo trabajo, en el doctorado, había una o dos doctorandas que estaban trabajando sobre el tema de la autoridad y el quiebre y la ruptura generacional. Yo digo, bueno, si fulana lo ve, que este tipo en 2 minutos hizo una representación de tan, para mí, por lo menos, no sé qué opinan ustedes, pero tan gráfica de cómo se cambia el balanceo del saber entre una generación y otra. Esto, bueno, en este caso es por los temas de comunicación, ¿no? Las generaciones hemos ido rompiendo con las generaciones anteriores en distintos momentos. Hay acá mucha gente joven, pero hay también gente más o menos, y nosotros las mujeres, nosotros las mujeres rompimos en los años 60 y ahí fuimos una generación que tuvo que aprender sola esta forma de ser mujer de una manera muy distinta. Yo cuando los docentes dicen, pero a mí no me formaron para esto, le digo, mira, a mí tampoco me formaron para esto de ser profesional, tener chicos, ser mujer. No podía mirar lo que mi mamá me había dicho, hacía, porque mi mamá no era el modelo. Las generaciones adultas, bueno, hay excepciones, por supuesto, ¿no? Pero para las clases medias en general no era la madre. Nosotros armamos una cosa desde cero en otro momento. Pero ahora hay como una ruptura generacional fuerte y que además afecta fundamentalmente a la escuela, ¿no? Por el tema de la autoridad pedagógica, pero porque da cuenta de
un cambio fundamental. Yo quisiera esto que dije al principio de situar históricamente la escuela y ver cómo esta institución, este dispositivo escolar, es un dispositivo que está digamos, como en las antípodas de lo que se requiere en el momento comunicacional actual. Hay una serie de autores, entre las cuales está Bifo, de las cuales les hablaba, que dicen que las tecnologías de comunicación de determinados momentos históricos condicionan fuertemente o determinan las formas de aprender de ese momento histórico. Y entonces explican lo siguiente: cuando comienza la escritura y con ello, y luego, no con ello, pero luego, bastante luego, el desarrollo de los libros y la multiplicación de los libros con la imprenta, pasa una cosa que es que se separa el saber de aquel que produce el saber. El que produce el saber lo pone en un libro, ese libro se multiplica y es posible adquirir ese saber independientemente de aquel que lo produjo. Y esto está en la base de la creación de la escuela. La escuela no puede ser pensada sin la reproducción escrita del conocimiento y del saber. Las escuelas, los sistemas nacionales de educación, digo, ¿no? Ese saber, que es el saber que se construye en el momento de la modernidad, es un saber basado en una concepción epistemológica positivista, que piensa por un lado el conocimiento como un conocimiento que es representación del mundo, la idea del conocimiento como representatividad, y el libro como aquello que da cuenta o que registra esa representación, y piensa entonces a la transmisión como una transmisión de esa representación, que exige un sujeto pasivo que recibe esa representación, que debe ser incorporada lo más fielmente posible a la representación que se da. Y que además piensa el conocimiento, esto para la escuela secundaria fundamental, como un saber parcializado en distintas disciplinas. Y la idea de que se aprende de esa manera, se adquiere el saber a través de un proceso de parcialización y agregación. Se parcializa el saber, se agrega enciclopédicamente los saberes. Por eso la escuela secundaria es una escuela que tiene una caja curricular pensada así. En ese texto de la forma escolar que yo les traía, que es una compilación de investigación, hay un trabajo de Miriam Soutel que trae una cita, empieza el texto con una cita de un inspector de 1917. Pongo el año porque parece sorprendente. Entonces este inspector hace una crítica a la escuela secundaria y dice lo siguiente:
Miren, es como, la escuela secundaria es como si ustedes recibieran un lector en una biblioteca. Y el lector quiere saber de algo. Y ustedes le dicen, no, mire señor, aquí se lee de esta manera. Usted tiene que leer todo el primer estante. En este primer estante, usted tiene libros de distintas, saberes, disciplinas. Pero usted tiene que leerse todos estos libros y aprendérselos. Cuando termina de leer este estante, va a pasar al otro estante. En el otro estante hay libros también del mismo, así, divididos, son las continuaciones de los libros anteriores. Y así se lee en esta biblioteca. Así que usted lee así o no puede leer. Bueno, él dice, así es la escuela secundaria. Yo digo, un precursor en la mirada, ¿por quién iba a pensar eso en 1917? Bueno, entonces, la escuela secundaria enseña de esa manera desde el momento que se inició. Hace para los países de América Latina, para nosotros, más de 100 años, ¿no? ¿Qué enseña de esta manera? Ni qué pensar en los cambios que ha habido en la tecnología en estos 100 años, ¿no? Bueno, pero ese es un núcleo duro, resistente a todas las modificaciones, porque por supuesto las escuelas medias han a veces han recibido una serie de cambios y modificaciones, diversificación de las modalidades, separación entre escuelas con una orientación o con otra, en algunos casos cuatrimestralización de las materias, en otros combinación de lo anual con lo cuatrimestral, pero ese núcleo, que es el núcleo de la epistemología moderna, no ha sido cambiado hasta ahora. Bueno, eso en el caso de la escuela secundaria, pero además esa idea de que el saber es único, está parcializado, pero además es único, verdadero, legitimado, y que es la representación del mundo y de la realidad, y por lo tanto tiene que ser transferido a un sujeto pasivo que debe registrar eso con cierta fidelidad. Hizo de la escuela primero, no, me desdigo, no es que hizo, pero ayudó, porque la escuela es una institución de la disciplina, pero disciplinadora, pero hizo que la disciplina fuera central para aprender el conocimiento, no para adquirir ese conocimiento. Había que estar quieto en ese asiento, escuchar en silencio, tomar apunte lo más fiel posible, después estudiar o estudiar del libro. Estudiar del libro esa definición del saber. Colocó al docente en un lugar en ese espacio. Definió qué espacio. Un aula como el que estamos ahora nosotros, con uno que está diciendo ahí adelante algo que él supone que es del interés de ustedes, pero que en la escuela no importa si es del interés de ustedes. Lo que importa es el saber que ustedes tienen que aprender como alumnos, ¿entienden? Y que tienen que aceptar, porque eso es lo que hay que saber. Entonces, ese docente que está en el frente, como en un lugar así radial, ¿no?, donde controla todo, y, bueno, eso forma parte de la organización de la escuela moderna, que pensó el saber de esa manera y que se organizó de acuerdo a esa tecnología de comunicación que era el libro, la escritura, que se repetía fielmente
se trataba de repetir fielmente en cada ocasión. Ustedes conocen el viejo dicho de la escuela francesa, que es el modelo de muchas de los sistemas educativos latinoamericanos, de eso de que, bueno, a tal hora, ya es esta hora, bueno, a tal hora el ministro de Educación en Francia sabía lo que estaban dando en cada aula de las escuelas de Francia. Se repite un saber y, bueno, esa organización escolar, bueno, que se completó con la división de los chicos por edades y demás, bueno, esa organización corresponde a esa concepción del saber y a esa idea de cómo se transmite el saber por la tecnología de comunicación que había. Ahora resulta que, mal que le exprese a los editores, las tecnologías de comunicación e información son otras. No es solo el libro, no es solo la letra, son otros también los lenguajes que compiten con el lenguaje de la letra. Esto no quiere decir, por favor, no piensen que yo pienso que no hay que aprender a escribir, por supuesto, nadie puede hacer nada si no aprende a escribir y a leer y a interpretar. Pero digo, aparecen otros lenguajes que compiten con el lenguaje, con la letra, que es la imagen, y que empieza a ser uno de los lenguajes hegemónicos. Pero además, como el saber ya no viene solo en el libro, viene en otros soportes. La PC, la notebook y dentro de la notebook el Internet. El Internet es un instrumento intelectual, así debe ser pensado, no es un instrumento auxiliar, no es un instrumento para entretenerse, no es un momento, es un instrumento intelectual con características muy diferentes a las que tiene el libro. Allí el saber no está preseleccionado, jerarquizado, definido qué es lo legítimo, qué es lo no legítimo, cuáles son las fronteras del saber que hay que aprender, no viene organizado por disciplinas. Eso es la Biblia y el calefón, digamos. Hay un montón de saberes, de conocimientos, de informaciones válidas que compiten con otras que no son válidas, que, bueno, o no pueden ser legitimadas científicamente, Lo bueno y lo malo, lo que interesa con lo que no interesa, todo junto. Pero no hay fronteras para ese saber, es decir, está el saber que se produce acá, el que se produce en otros países, en otras culturas. Hay versiones que se contradicen unas con otras, de manera tal que es difícil plantear que hay una única versión del conocimiento, y que hay una única perspectiva para aprender, que hay una única manera de contar la historia, y entonces allí hay historias desde perspectivas distintas, opuestas, contradictorias. Y, por otro lado, ese Internet, bueno, como les dije, mezcla los lenguajes, pone presencia de otros lenguajes, no solo Internet, sino la más media, la imagen es tiene una fuerza, lo que acabamos de ver, esa pequeña propaganda tiene una capacidad para transmitir un concepto enorme. Nosotros, los de mi edad, digo,
en general usamos el video y usamos la imagen para ilustrar la palabra, porque creemos que la imagen tiene solo una... Creemos, no, aunque no lo creemos, aunque sabemos que no es así, no sale así. Pensamos la imagen como una ilustración del texto, ¿entienden? Del texto escrito. Entonces, bueno, voy a dar esto, a ver qué puedo poner, qué video... No, bueno, cuando viene alguien y me dice, bueno, poné un video y que discute. No, ¿cómo un video solo? Y no leen nada, che, ¿entienden? Para nosotros el valor, bueno, terminamos valorando el saber escrito como el verdadero saber. Pero la imagen tiene un lenguaje propio, un código propio. No sé si ustedes han hecho el ejercicio de mirar imágenes con aquellos que saben sobre las imágenes. Y ven cosas, por ejemplo, yo soy muy cineasta, veo mucho cine, pero cuando voy con alguien o converso con alguien que sabe sobre imagen, me cuenta cosas que yo nunca vi. O, claro, o la foto. O la foto, resulta que la foto, que para mí, y yo me creo viva, en el sentido de que, bueno, uno sabe que hay imágenes, que las imágenes tienen valor y que entonces uno puede interpretar y se larga a interpretar y resulta que el otro habla y te deja ahí chiquita porque vio toda una serie de cosas en la foto que vos no viste. Bueno, pero además de esto, hay una cosa que me parece fundamental. La nueva tecnología supone no un receptor pasivo, sino un individuo activo, que no solo recibe esa información, sino que puede intervenir sobre la información, que puede producir su propia información, que es capaz de producir imágenes. Los chicos producen todo el tiempo, los jóvenes, digo. A determinada edad ustedes saben que la cosa de chicos aumenta de edad, ¿no? Bueno, a determinada edad mía, digamos, uno ve chicos en gente que ya no debe ser llamada chico, pero bueno, están produciendo todo el tiempo imágenes y están colgándolas ahí y la tienen que mostrar y demás. Entonces, esa idea de que el saber es una cosa que se transmite y se consume, se traga y después se puede repetir, desaparece ante una tecnología que te permite intervenir y producir, ser activo en la escritura y en la producción de imagen. No sé, el hecho de que, bueno, los docentes, seguramente todos ustedes, cuando uno dice, bueno, que hagan por internet tal cosa, bueno, enseguida se copian. Los chicos se copian. Los chicos más grandes, los colegas se copian también, bueno, si saben hacer, ¿por qué? Porque es fácil, Ahora, hay una cosa para discutir, si la copia es mala, buena, ¿cómo tratamos eso de la copia? Porque si el alumno, digo, bueno, le doy al alumno de la universidad, de grado, un tema, y el tipo me arma un texto interesante, con un pedazo que me copió a mí, otro que le copió a otro colega, otro que le copió a otro, y arma un texto diferente. ¿Eso cómo es? ¿Cómo lo pienso? Si tuvo la capacidad de armar otra cosa con los pedazos que tenía, que fue investigando.
Digo, por lo menos no me animo a decir es un mero, ¿cómo se dicen los que copian? Un mero plagiador, porque produce otra cosa. Ustedes saben que ahora hay en Internet textos que permiten la intervención y el comentario sobre los textos, de manera tal que después de todos los comentarios, ese es un texto diferente. ¿De quién es el autor? ¿El que hizo el primer texto? ¿O aquel que, o todos esos que intervinieron y le metieron otras cosas? Y, bueno, entonces es como una caja de Pandora que modifica el mundo en que vivimos, y las formas de conocer, aprender y los valores que pensamos alrededor de aprender y conocer. ¿Qué es lo válido? ¿Qué es no lo válido? Bueno, con esto quiero decir, bueno, medio corto para los comentarios y después, que el tener la computadora en la escuela genera, por un lado, un problema técnico, que es aprender a usar la computadora, pero eso es lo de menos. Sino que lo que importa es pensar que esa organización de la escuela, esa organización, ese formato, los valores, las que estructuraron la escuela moderna, deben ser repensados. La escena escolar debe poco a poco, soy de las que pienso que no es cuestión de armar una escuela en el laboratorio y empezar con esa escuela, pero poco a poco repensada. Porque esta nueva tecnología de comunicación implica una nueva manera de aprender que exige otro formato, otro rol docente, otro rol de alumno. Tenemos, como les dije, un montón de bibliografía sobre cómo son los jóvenes. Lo que no sabemos, lo que no inventamos todavía, es qué alumno es ese joven. ¿Entiende? La modernidad transformó a los jóvenes y niños de una época en alumnos. Definió qué era ser un alumno. Construyó una idea de alumno. Y, por supuesto, definió qué era ser un docente y construyó qué era, y bueno, y lo puso en práctica. Ahora, sabemos, miren, yo dirijo tesis sobre docentes, sobre identidad docente, sobre la temática docente, un montón. Hay una preocupación central sobre el docente, porque todavía no inventamos cuál es el docente que corresponde a esta tecnología. Y esta es una invención social, digamos, es una construcción de la sociedad. De la misma manera que hay miles de tesis que se preguntan sobre los jóvenes y, sin embargo, hay cierta dificultad para pensar ese joven como alumno. Hay muchos autores que dicen, bueno, la nueva tecnología anula la idea del alumno, la nueva tecnología anula la idea de una institución escolar. ¿Sí? Hay entonces una ruptura de las instituciones propias de la modernidad y empieza a haber otra forma de aprender. Yo, en lo personal, pienso que de todas las cosas que hemos discutido de la modernidad, hay una cosa que no dijimos, pero que sin embargo me parece central, que es la escuela tuvo una capacidad de emancipadora muy fuerte en el sentido de incorporar
a una población, a un diálogo cultural, social y política que si no hubiera sido por la escuela no lo hubiera hecho. Y nuestras sociedades, Uruguay, la Argentina, son tributarias muy fuertes de eso, y entonces pienso, bueno, ese elemento emancipador sigue teniéndolo, me parece, la cultura, y sigue teniéndolo la escuela, porque como ustedes saben, hay chicos que si no están en un ámbito escolar no tienen acceso a esa nueva cultura, a los instrumentos de la nueva cultura. Y entonces, bueno, sería bueno entonces que pensemos la incorporación de nuevos jóvenes a la luz de la incorporación a esta nueva cultura. ¿Por qué? Me parece que es una oportunidad. El saber de la ilustración, porque la modernidad hizo una cosa que es, generó un saber abstracto que lo separó del hacer cotidiano, y lo puso en la escuela. Esa abstracción que es un proceso que separa al saber de determinados grupos sociales, o mejor dicho, para decirlo mejor, lo dije mal. Ese saber abstracto es un saber que está más cercano a determinados sectores socioculturales que a otros. Y ese es el kit de la selección que hace la escuela. Los que están más cerca, más familiarizados, pertenecen a grupos sociales y familiares, más capaces de acercarse a ese saber, no más capaces, por favor, sino más familiarizados con un saber abstracto, con un conocimiento elaborado, con un discurso elaborado, y bueno, le va mejor en la escuela. Le va mejor en la escuela porque además la escuela en general no hace el esfuerzo de establecer los puentes culturales entre las condiciones de origen de los chicos y los requerimientos de la escuela. Bueno, a mi humilde entender, una redefinición de la escuela en diálogo con esta nueva configuración cultural y con estos nuevos instrumentos de la cultura que dan autonomía, horizontalidad, que mezclan otros lenguajes, que hace presente la imagen, etcétera, etcétera, esa cultura tiene menor contenido o potencialidad discriminadora. De manera tal que me parece que en esta oportunidad en que tenemos, bueno, un cambio cultural y además esta idea de que todos los chicos vayan a la escuela, hay una cosa para pelear, que es la relevancia cultural de la escuela, ¿saben? Aquí, en la Argentina y en todos los países de América Latina, está pasando una cosa, que es que las escuelas están incorporando sectores sociales que hasta ahora no habían incorporado. Aparece una demanda por tener los chicos de cualquier manera, aunque no haya mucha transmisión cultural. Y eso implica perder relevancia cultural en favor de una actividad social, de contención, etcétera, que está bien, pero se pierde el lugar de la relevancia cultural. La escuela no tiene por qué renunciar a ninguna de las dos, siempre y cuando entre en diálogo, comprenda, entienda que no se trata solo de agregar la computadora a la tarea habitual de la escuela, de usar la computadora para hacer lo mismo que antes, pero qué sé yo, con un ejercicio, sino de revolucionar la forma de aprender. Y ahí los docentes me parece que tienen un lugar importantísimo para recuperar legitimidad cultural, ¿sí? Lo diría de esa manera, para recuperar legitimidad cultural. Miren, y juro que con esto termino,
Miren, cuando vamos, lo comentábamos, en las últimas investigaciones, en la Argentina, Buenos Aires, Gran Buenos Aires, no vamos mucho más lejos porque siempre la plata para la investigación es como para ir ahí cerquita. No solamente los docentes, hablo de docentes secundarios, van poco a la escuela, es decir, faltan muchos, sino que cuando van a la escuela, bueno, parece que lo que hacen en el aula es poco relevante en cuanto a enseñanza. Esto es duro lo que digo, pero es así. Los chicos dicen y los docentes enseñan poco. Ahora, yo digo, eso pasa, hay que culpabilizar. ¿A quiénes hay que culpabilizar? Eso pasa cuando uno está en una actividad en la cual no encuentra gratificación, no encuentra. Yo voy a trabajar, ya les dije, estoy ahí jubilándome, pero no me quiero jubilar, quiero seguir trabajando hasta que me banquen, digamos, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque me gratifica. Bueno, la tarea docente es una tarea que puede ser muy gratificante, pero que empieza a ser una tarea más desgastante que gratificante cuando se está pedaleando en el vacío. ¿Entienden? Cuando un chico tiene un sistema de recepción distinto de aquel que está recibiendo. El método secuencial que tiene la lectura. Primero esto, después esto, así tengo que aprender yo. Y así puedo hacer las cosas yo. Yo no puedo ver televisión y leer, ¿saben? No puedo hablar por teléfono, ver televisión, chatear, no sé. Todo eso junto no lo puedo hacer. Y tengo que escuchar, reflexionar, leer, reflexionar. Los chicos no aprenden así, lo saben todos ustedes saben que es así. Aprenden todo junto, simultáneo, rápido, veloz. Bueno, algunos docentes, bueno, pero no reflexionan, es cierto, pero son mucho más rápidos que vos, porque bueno, eso de que tienen esa capacidad de captar la velocidad, de captar la variedad de cosas que pasan simultáneamente, las cosas que aparecen y desaparecen. Bueno, entonces hay una coalición entre la forma en que nosotros creemos que tienen que aprender, que es con este sistema secuencial, y la forma en que ellos son capaces de aprender a través de esta multiplicidad de estímulos que reciben información al mismo tiempo, de una manera fragmentada, simultánea, veloz, que aparece y desaparece. Bueno, entonces hay algo para pensar que no es solamente que hagan un ejercicio por la computadora, sino que hay que pensar la escena escolar de otra manera. Eso, por supuesto, que no es tarea solo de los docentes, no es tarea solo del plan Ceibal, no es tarea solo de los funcionarios, es una tarea conjunta en la que los expertos tendrán que pensar algo, y acá me hago cargo, y los expertos, los docentes, los que están en programas especiales, los funcionarios, dar lo que corresponde para que esto pueda hacerse, y pensar que el futuro no está perdido, sino que uno tiene que participar en esa construcción del futuro. Bueno, nada, hasta ahí. Ahora si quieren hacer preguntas o comentarios, encantada. Es que Jordi Aller planteaba el tema de las tecnologías, que hoy las tecnologías son emergentes. ¿Qué quiere decir que una tecnología es emergente, verdad? Es emergente en la medida en que no podemos saber hasta qué punto esa tecnología nos va a brindar posibilidades
para hacer cosas distintas, ¿verdad? Emergente en ese sentido. Después, esas tecnologías emergentes provocan necesariamente pedagogías emergentes, porque tampoco sabemos qué hacer con la pedagogía cuando integramos la tecnología en el aula. Entonces, quería plantear esto porque me parece que es interesante, un poco viene a complementar lo que Guillermina dice, y justamente la preocupación está en que las metodologías son diferentes, las pedagogías son diferentes, y ¿qué hacemos con esto, no? ¿Cuál es la metodología o la pedagogía adecuada? Experimental. ¿Qué hacemos? Probar. A mí me parece que en todos los órdenes, desde el lugar de la clase hasta los que piensan programas nacionales, hay que empezar a experimentar. A ver, bueno, ¿cómo podemos hacer un aula diferente? Incorporando las nuevas tecnologías y pensando en esta nueva forma de aprender. Sí. Buenas. Nada, darle las gracias por la charla. Que ya Freinet, vuelvo a repetir, y Pestalozzi criticaron hace 50 años, ¿no? O sea, que volvemos de nuevo un poquito al debate, ¿no? De la didáctica, ¿no? Vamos a fijarnos un poquito menos quizás en la tecnología, en la parte instrumental, que también hiciste tu referencia, y vamos a una forma u otra, ¿no? No sé qué piensas sobre esto. Mira, ¿sabés lo que yo pienso? Que tampoco... Cuando hacemos una crítica al libro de texto, el libro de texto se explica en un determinado contexto histórico. Es decir, los pedagogos, yo no vengo de la pedagogía, soy politicóloga, así que, bueno, y trabajo, sí, en sociología de la educación, en muchas de estas cosas. Pero, digo, un texto que traía la definición única, universal del saber, era lo que se requería en ese momento histórico. ¿Sí? Y todos sabemos todo el desarrollo de la teoría del currículum y como las disputas que había alrededor del currículum y las disputas alrededor de la definición de cuál es el saber legítimo. Lo que pasa es que esa idea bueno, y algunos países, nombro México, por ejemplo, para asegurarse de que esa definición única del saber fuera la que llega a la escuela, lo que hacía es producir los libros, y todavía los produce. Los produce el Estado y se los manda de manera tal que viene esa versión y ninguna otra. Entonces, digo, históricamente el libro de texto con esta única definición tuvo un sentido, y bueno, los libros de texto en la conformación de los de los estados nacionales, de la pertenencia nacional y todo demás. Y es cierto que ahora los editoriales están haciendo fuerte resistencia para la incorporación de otras tecnologías en el aula y tienen dificultades, incluso para pensarse como editoriales que producen otra cosa para la escuela que no sea el libro de texto, ¿no? Porque, bueno, ahora viene toda una oportunidad enorme de producir contenidos y bueno, y las editoriales siguen pensando en el libro, en un libro, no sé, en la tableta con no sé qué, pero, y bueno, es lógico también que instituciones, negocios y demás se resistan al cambio, ¿no? Al cambio que los perjudica. Sí, vos querías decir algo. En realidad me iba a meter un poco con esto que estaban planteando ahora. No es solo el dispositivo de la educación, sino el para qué, ¿no? Si uno define la educación como aquel instrumento que facilita o favorece la transmisión de herramientas y tecnologías para dialogar con el mundo, para decirlo así como muy amplio, entonces el sentido de la educación es uno, y si uno lo piensa de las lógicas modernas y las lógicas de Estado, el sentido de la educación es otro.
Entonces quizás estas tecnologías vuelven a traer sobre la mesa el sentido de la educación de antes de la modernidad, ¿no? Donde en realidad la transmisión tenía que ver más con una cuestión de lo próximo, lo doméstico y la apropiación del universo y de la construcción de conocimientos que de la reproducción de conocimientos, ¿no? De la academia, digamos. Efectivamente. Entonces, me parece que además esta era de lo múltiple, de las fronteras que se borran y de la multiplicidad de culturas en diálogo, manteniendo las propias identidades, también están interrogando las formas de organización de las sociedades. Entonces, la lógica de Estado y la lógica del ciudadano como ciudadano de derechos también es una cosa que como producción de subjetividad está siendo interrogada en este momento. Entonces, si todo esto está en interrogación, ¿qué lugar tiene el docente? Que se supone que es el experto de la transmisión de cosas, ¿no? Es como muy complicado. A mí me parece que tú comenzaste la charla diciendo que no íbamos a poder abordar por el tiempo los nuevos formatos que están apareciendo, ¿verdad? Y bueno, y una reflexión, yo creo que en la pedagogía y en la didáctica, si analizamos a Freinet, a Pestalozzi y a muchos otros pedagogos más, vamos a encontrar elementos. Es decir, pensaban, hay que atender el interés del niño, porque no la podemos desconocer y tampoco podemos creer que va a ser la solución del mundo. Por ahí me encantaría poder continuar pensando los grandes cambios en el tiempo pedagógico y en el espacio pedagógico. No sé qué piensas tú sobre eso. No, pero sin duda, además, todo cambio es una hibridación de lo que ha habido y seguramente, y vos sabés que en los momentos de crisis siempre se vuelve a los clásicos para preguntarle a los clásicos cómo seguir, y hay muchos elementos de los clásicos entonces en lo que se produce. Lo que a mí me parece es que todos estos elementos que vos nombraste, atender al interés del alumno, son elementos que seguramente van a participar en una construcción futura. Sin embargo, hay con las nuevas tecnologías un paso que me parece fundamental, que es la idea de que el alumno es un productor. ¿Entienden? No un personaje pasivo que recibe un saber, aunque esté adaptado a su interés y demás, sino un productor. Y que eso exige del docente una capacidad de otorgar autonomía en la producción y, por otro lado, guiar la producción. Por otro lado, guiar y aceptar toda la heterogeneidad que trae una producción diferente, las producciones de los alumnos. Cuento una pequeña cosa que me parece muy ilustrativa. Ustedes vieron que Google trae diseños distintos. Entonces, yo tengo una colega que siempre le digo, que tiene un pibe chiquito, una colega joven, le digo, pero tu pibe, ¿cómo me enseña tu pibe? Entonces parece que en un momento Google trajo como diseño un cierre, ¿no? Entonces el pibe, que tiene, no sé, 9, 10 años, hizo clic en el cierre, aparecieron otras cosas, de eso buscó otras cosas, y el pibe se hizo un video, una película con esa situación en la que había entrado, había visto en Google un cierre, le había hecho clic, y entonces buscó imágenes, y bueno, hizo como una película. Cosa que la madre estaba admirada porque, a pesar de que es mucho más joven, por ejemplo, yo no puedo editar una figurita, nada. Bueno, y entonces tiene una hermana más chiquita que parece que lo admira mucho porque es el hermano mayor, qué sé yo. Entonces va y le dice a la maestra, ¿sabe que mi hermano hizo esto y esto? Hizo una película donde había sapitos y había esto y había muñecos. ¿Vos no viste?, le dice a la maestra,
cuando en Google salió el cierre. Y entonces la maestra, sí, pero no se me ocurrió abrirlo. Y a mí me parece que esa anécdota es fundamental, digamos, en el sentido siguiente. A mí, yo lo vi, tampoco se me ocurrió abrirlo, digo, pero tiene que ser una maestra que entienda que al pibe, la creación que viene detrás de un pibe que abre, hace clic y hace una película. Ahora, esto también redefine muchos de los saberes que se requieren en la formación docente. ¿Quién de nosotros sabe producir imágenes? ¿Y es posible la docencia hoy sin saber producir imágenes cuando el lenguaje hegemónico es la imagen? La verdad es que yo creo que deberíamos aprender a producir imágenes. ¿Por qué? Bueno, porque no solo se trata de aprender... Bueno, quiero decir, esta nueva cultura abre una caja que ninguno de nosotros sabemos a dónde va a llevarnos. Pero es importante tratar de leer qué es lo que nos está diciendo, qué nos está planteando como desafío diario para un maestro, para alguien que está en la función pública. En mi país, lo que hicieron con la formación docente es agregar un año más de lo mismo. Yo digo, bueno, eso no sirve para nada. ¿Cómo un año más? Y yo voy a decir, bueno, si vas a cambiar la formación docente, pensá que ese docente no está después enfrentado a un aula donde va a haber computadoras, por ejemplo. Y entonces tendrá que saber cómo hace con eso, y qué hace con eso, y cómo organiza la tarea cotidiana, no con recetas, porque me parece que esa estandarización que vino con la modernidad se acabó, hay que aceptar la posibilidad de construcciones individuales, pero tiene que tener algún recurso, algún elemento para poder enfrentar esa situación. ¿Y qué pasa cuando los chicos... Por ejemplo, me contaron que en una escuela los chicos en la hora que tienen, ahora tienen la computadora, pero además tienen el laboratorio de computación que preexistía, ¿no? Entonces los chicos en las horas libres hacen videos, ¿no? Hacen videos de cosas de los más variados. Y resulta que los directores dicen, ¿y yo qué tengo que hacer con eso? De los videos que hacen los chicos. ¿Eso está bien? Bueno, ¿lo quiere meter en el formato anterior? Claro que está bien, está bárbaro, hace un festival y que pasen los videos, Bueno, sí, pero resulta que los chicos no tenían permiso para ir porque... Bueno, entonces vienen toda una serie de cosas, que estamos todos locos, pero no, hacer un festival y mostrar los videos de los chicos. Pero resulta que tampoco la escuela sabe qué produjeron los chicos, ¿entienden? Porque tampoco puede evaluar lo que hacen los chicos, más que lo que podría evaluar yo, son lindos, son feos, están desprolijos, tratan temas interesantes, no tratan temas interesantes. Bueno, hay toda una cosa que digo que es empezar y no terminar nunca, pero no importa que no terminemos, lo que importa es que empecemos a darnos cuenta que esto es un elemento que viene a cambiar y que el cambio ayuda, no compite, al contrario. Miren, yo se lo contaba, perdón,
tengo una cátedra donde los alumnos no aprenden. La verdad que no aprenden. Y digo, bueno, si no aprenden, inventemos cosas para que por ahí aprenden. Ya perdimos en el sentido de que no aprenden. Inventemos nuevas cosas para aprender. Y me encuentro que tengo mucha resistencia entre mis propias ayudantes que me preguntan, y si hacen eso, ¿cómo evalúan? Y si se copian, y si, ¿entienden? Y viene el formato, los valores, las concepciones más tradicionales de la pedagogía cuando uno intenta modificar algo. Y yo también me muero de miedo de hacer cosas y que los chicos, y digo, bueno, a lo mejor este año perdemos la cursada, porque lo que hago es una cosa que no sirve, pero hay que empezar a experimentar de a poco, con lo que se puede, y bueno, y avanzar, porque yo me imagino que la escuela moderna se hizo así, experimentando, tratando, viendo cómo se hace, después desarrollando una pedagogía para poder difundir lo que se va aprendiendo y acumulando a medida que se va haciendo, y bueno, y así. Nadie tiene que inventar la pólvora de hoy a mañana, pero tampoco puede dejar de considerarlo, ¿no?, lo que está pasando.